Bueno, en este video vamos a realizar lo que es la parte del análisis con el método de elementos finitos para lo que es el puente de losa con esviaje. Como paso número uno, realizamos lo que es la parte de la discretización de la losa, donde primeramente determinamos la longitud inclinada del puente para poder posteriormente realizar la discretización. Recuerden que yo siempre les recomiendo que dividan en números pares todos los elementos respecto al eje X, como también los elementos respecto al eje Y. También deben tener en cuenta que las dimensiones de cada elemento finito siempre deben ser menores a 1 metro. Y el paso número uno finaliza con una gráfica donde todos los elementos finitos deben estar enumerados, como también cada nodo, y de igual forma toda la estructura debe estar bien acotado. Entonces, eso sería con respecto al paso número uno. Con respecto al paso número 2, que es el posicionamiento de la carga vehicular, recuerden que se presentan dos casos. El primer caso, que viene a ser para un número par de vías, y el segundo para un número impar de vías. Entonces, para lo que es la distribución horizontal de mis cargas, recuerden que para lo que es el primer caso, la carga tiene que estar posicionada a una distancia de 0.9 a un lado y al otro 1 o 0,3. Esto solo y únicamente se da cuando estamos en el caso número 1. Cuando estamos en el caso número 2, recuerden que la posición de la carga va a estar a una distancia de 1,35 respecto al centerline y el otro lado a una distancia de 0.45. Entonces, tomando en cuenta estos criterios, recuerden también que para el caso número 1, la mitad de los vehículos van a ir al lado izquierdo y los restantes al otro lado. Para el caso número 2, un vehículo va a caer encima sobre el centerline y los restantes, la mitad va a ir a un lado y la otra al otro. Entonces, ya les estoy dejando el criterio para lo que es el posicionamiento de la carga respecto al eje horizontal. Ahora, ¿qué es lo que varía en este análisis? Como pueden ver, la separación entre ejes es igual a 1.2. Si nosotros queremos posicionar esta carga en el punto más crítico, recuerden que va a ser 0.3 a un lado, 0.9 al otro, pero la única diferencia es que estas distancias las vamos a tomar como si fueran longitudes verticales. Por lo tanto, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Lo único que tienen que hacer es transformar estas longitudes verticales a longitudes inclinadas. Entonces ya les estoy dejando las ecuaciones para realizar eso. Por lo tanto, una vez que ustedes encuentren estas dos variables, prácticamente ese procedimiento se repite tanto para el caso 1 como para el caso número 2. Entonces aquí ya les estoy dejando los ejemplos. Entonces, volviendo a lo que es nuestro ejemplo, realizamos lo que es la parte del posicionamiento de la carga vehicular de manera horizontal. Calculamos todos estos valores y para lo que es la parte de la distribución de las cargas respecto al eje inclinado, tenemos que tener en cuenta estos valores. Entonces, todos estos valores tienen que encontrar en el paso número 2. También tienen que identificar qué elementos está recibiendo la carga puntual. Ahora, si ustedes gustan, pueden pintar cada elemento donde esté recibiendo el peso de la llanta. Nada más. Entonces, una vez que nosotros
calculemos todas estas longitudes, tanto para el eje horizontal como para el eje inclinado. El paso siguiente es el cálculo de las reacciones en los nodos. Entonces, como nosotros ya tenemos identificados todos los elementos, prácticamente vamos realizando el cálculo para cada elemento. Entonces, como nosotros ya tenemos las dimensiones del elemento y también la posición que se encuentra mi carga puntual, ya podemos realizar su respectivo cálculo. Entonces, para este ejemplo, la carga, recuerden que es el peso de la llanta, que es igual a 5,67 toneladas. Primeramente, nosotros lo vamos a descomponer esa carga sobre el eje horizontal. Por lo tanto, voy a hacer una sumatoria de momentos en este punto, donde va a ser la carga puntual por su respectivo brazo dividido entre la longitud horizontal de mi elemento. Determino este valor y posteriormente, para determinar la reacción en el otro extremo, tengo que realizar una sumatoria de fuerzas. Entonces, como yo ya tengo definido las reacciones en ambos extremos, prácticamente ya puedo calcular las reacciones en los nodos. Entonces, para eso, de igual forma, voy a realizar una sumatoria de momentos en este extremo, donde va a ser el brazo o va a ser la carga por su respectivo brazo dividido entre la longitud inclinada. Determino su valor y posteriormente, para determinar la reacción en el otro nodo, tengo que realizar una sumatoria de fuerzas. Entonces, este procedimiento lo repito para lo que es el otro extremo, y tiene que tener en cuenta que para lo que es el paso número 3, todo el procedimiento tiene que estar mostrado. Y también tiene que verificar que la sumatoria de las reacciones en cada nodo tiene que ser igual al peso de la llanta, que es igual a 5,67. Entonces, este procedimiento lo repetimos con cada elemento finito. Fíjense, es prácticamente lo mismo, hasta que realicemos esta gráfica, donde nosotros tenemos que identificar, como ya les había mencionado, qué elementos está recibiendo la incidencia de la llanta vehicular. Colocamos sus respectivas reacciones en cada nodo, y donde exista puntos en común en dos elementos finitos, podemos sumar ambas reacciones. Entonces, identificamos cuáles son los elementos finitos donde existen puntos en común para poder posteriormente realizar la sumatoria. Entonces, una vez que ustedes definan todas las reacciones en cada elemento finito, tienen que verificar que la sumatoria de las llantas por el peso de la llanta, que en este caso, como pueden ver, como mi puente es de 3 vías, y recuerden que cada camión está conformada por 4 llantas, 3 por 4, el número de llantas va a ser igual a 12. Y recuerden que el peso de cada llanta, para lo que es la carga tándem, recuerden que siempre va a ser igual a 5,67. Entonces, el peso total inicial va a ser igual al número de llantas por el peso de cada llanta, lo cual va a ser igual a 68,04 toneladas. Y este valor tiene que ser igual o próximo a la sumatoria de la reacción en todos los nodos. En este caso, como pueden ver, me da un valor de 68,04 toneladas, lo cual quiere decir que el cálculo se hizo correctamente.
Eso sería todo para lo que es el análisis de la carga vehicular. En el caso que ustedes estén realizando el análisis para el camión HL93, recuerden que es la combinación de la carga vehicular más la carga distribuida. Entonces, en ese caso, si es que tendríamos que hacer el análisis para el camión HL93, solo y únicamente nos restaría realizar el análisis para la carga distribuida. Entonces, primeramente determinamos el Q mínimo, que viene a ser la carga distribuida dividido entre el ancho mínimo de acuerdo a las especificaciones que nos da la AASHTO. Esto nos da un valor igual a 317, pero prácticamente nosotros nos adoptamos a 320 kilogramos por metro cuadrado. Esto sería el Q mínimo. Y el Q real va a ser la carga distribuida dividido entre el ancho de vía. Esto me da un valor igual a 260 y como este valor es menor al Q mínimo, por lo tanto voy a decir que la carga que recibe cada elemento finito va a ser igual a 320 kilogramos por metro cuadrado. Y esto sería todo para lo que es la parte del análisis con el método de elementos finitos.